Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Muchas veces decimos, invitamos al Señor. Y realmente Él nos está invitando a nosotros. Así que quiero que tengan una revelación. En principio voy a enseñar revelaciones. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, bienvenido al vecino de Irán. Ese hombre tiene un carro extraordinario. ¡Wow! Estuvimos haciendo un evento de hombres y él estuvo ahí. Me da mucho gusto todos los que nos visiten por primera vez. Vamos a darle un aplauso al Señor porque de veras están aquí. Y sé que para nosotros nos es grato que nos visiten. Y no solamente nos visiten, se van a quedar. Una de las oraciones que yo siempre he tenido es que la palabra nunca regresa vacía. Hace lo que tiene que hacer. Y yo tengo esa garantía. Por eso yo soy un hombre de la palabra. Me gusta enseñar la palabra. Me gusta que la misma escritura haga el milagro. Y eso es algo que sucede. Así que mi oración es que nunca saldrán como entraron. Van a salir diferentes. Aún de broma le digo, aunque salgan más enojados, pero saldrán diferentes. Bueno, esa no es mi oración, pero si llegara a pasar, el Señor me perdone. Yo vengo de México, estoy conociendo la cultura. Todo lo que yo conozco de Estados Unidos porque me casé con una americana. Allá le llamamos las gringas. ¿De dónde viene esa palabra? Después se los voy a decir. ¿De dónde viene la palabra gringo? Y en los tiempos de Pancho Villa, estaba el ejército, estaban queriendo invadir México porque Pancho Villa atacó a Estados Unidos. Y decía el general, y todos los mexicanos estaban ahí. Y el general decía, ¡Ring! Que los verdes. Aquí hay muchos soldados. ¡Ring! ¡Go! Y los mexicanos oían, vienen los gringos. Así vino. Esa es una revelación si no lo sabían, Bueno, gloria a Dios. Estoy enseñando una serie, cómo ser mejor. Y yo creo que todos queremos hacer mejor. A lo mejor tu esposa está orando para que tú seas mejor esposo. O viceversa. Siempre oramos que nuestros hijos sean los mejores hijos. Todos queremos ser mejor. Y en esta serie yo hablé primeramente la prioridad. Nuestra vida es una elección. Nosotros elegimos seguir a Jesús. La mayoría de que estamos aquí, nosotros decidimos, elegimos seguir a Jesús. Porque la salvación viene a través de dos cosas. Creer en Jesús y el arrepentimiento. Son dos ingredientes que hacen poderosamente el milagro. Es cuando viene una metamorfosis, uno nace de nuevo. Dios te da un nuevo corazón y dice la Biblia que el corazón de antes era el corazón de piedra. Pero cuando venimos a Cristo, Dios vuelve a latir ese corazón de vida. Todos los que estamos aquí hemos disfrutado y porque hemos hecho una buena elección. También hablé que el Espíritu de Dios se hace un solo Espíritu con nosotros. Así que nosotros debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Muchas veces el alma está en los deseos de la carne. Y quiero decirle que ese deseo jamás se lo va a quitar. Va a adormecerse. Uno de los que yo oro siempre, Señor, toma control de mi espíritu. Padre, quiero moverme en el Espíritu. Y eso hablé del empoderarnos en el Espíritu Santo. Y al último, este domingo pasado, yo hablé juntos es mejor. Así que Dios tiene un plan. Y hoy voy a ver cómo vivir impulsados por la fe. Sé que tal vez han oído mucho de fe. Yo he hablado 7 principios de fe, he hablado los fundamentos de la fe en Dios, pero esto es algo diferente. Ahora que estaba orando por unas hermanas, que es una hermana judía y su hija, Dios me trajo algo. Y yo siento que no fue casualidad. Estas hermanas que creo que no hablan español, muy poco hablan español, son rusas, pero judías. Pero administré en un servicio que salieron. Pero Dios me dio, creí, por lo cual hablé. Y esto es algo que voy a predicar hoy. A veces las circunstancias suceden cosas. Y gloria a Dios. Así que, impulsados por la fe. De eso voy a hablar. Yo creo que todos tenemos o deseamos tener fe. Entonces yo puse pongan las rueditas que están ahí, ese círculo de estos puse un diagrama y quiero explicar el diagrama, si lo pueden poner, que puse Dios, esa es nuestra vida. Para tú ser mejor persona, tienes que estar al centro. Tú necesitas fe para tener relación con Dios, necesitas fe
para estar parte de una iglesia. A veces soportar a los hermanos necesitamos fe y amor. Y ahí encontrarás la misión de vida. Dice la Biblia, no dejarse de congregarse. ¿Por qué? Porque hay una costumbre, muy mala costumbre entre muchos cristianos. Muchas veces dejamos de congregarnos. Es que, pastor, falté porque me quedé lavando la ropa. Y yo me quedo, ¿cómo es posible? O me falté porque me quedé arreglando el carro. Y es el único día que tengo. Y yo sé que puede haber muchas justificaciones. Pero Pablo dice algo tan poderoso. No dejar de congregarse. Yo les aseguro que si usted toma una prioridad, que la palabra de Dios debe ser la prioridad en su vida, Dios va a vencer a tus enemigos que están ahí. Todos tenemos enemigos. Y entonces voy a hablar sobre esto, impulsados por la fe. Para mí es un pegamento que necesitamos, impulsados de la fe. Todos necesitamos tener la relación correcta por Dios. Necesitamos el pegamento de la fe. Necesitamos tener buena relación con nuestros hermanos. Necesitamos fe. Necesitamos cumplir nuestra visión de vida. Obviamente necesitamos fe. Y una de las palabras más conocidas de Jesús era la parábola del grano de mostaza. Y él dijo que si uno tiene fe como un grano de mostaza, le dirá a este monte, échate a la mar, y lo hará. Obviamente está hablando figurativamente un principio. Lo que está enseñando Jesús sobre esta parábola y sobre las demás, habla que no hay límites lo que uno puede lograr cuando tú tienes, aun siquiera poco, la semilla de fe. Dice la Biblia que Dios hará un gran arbusto. Así Dios promete madurar esto. Así que, ¿cómo vamos a poder tener fe en un diario vivir a pesar de las circunstancias contrarias y las aflicciones de la vida? Pasamos una pandemia que el mundo nunca había experimentado algo tan terror como eso, donde toda una sociedad, todos países, naciones se contaminaron de esto. Y una de las cosas que sucedió, que empezó a terrorificarse, el temor. El temor se empezó a apoderar de muchos de nosotros, sobre todo cristianos. Yo puedo creer que los inconversos pues no tienen a Dios en su corazón, pero muchas iglesias se cerraron. Tuvieron tanto temor y a veces la persecución hubo. Yo creo que el ataque del diablo nunca fue tan certero como esa pandemia. Y quiero que sepas una cosa, pero ahí a veces Dios tiene que sacudir el árbol. Quiere saber qué es lo que hay de fe. Y muchas veces vamos a ser sacudidos. Y todos, el miedo paraliza. Un día voy a enseñar las 7 caras del miedo. Y el miedo paraliza. Yo estuve entrando en un circo y cuando me metí al circo por no querer pagar, me encontré con una pantera y me atacó la pantera. Una pantera negra. Gracias a Dios que estaba amarrada. Pero me hizo así. Lo único que grité fue mamá y Dios. Ya estaba bigotón y grité mamá. Después les cuento esa historia. Pero todos hemos pasado y experimentado temores. El COVID, una de las cosas que trajo mucho miedo. Pero Jesús dijo, el que tiene miedo no se ha perfeccionado el amor de Cristo. Entonces, no tienes que avergonzarse que tienes miedo. Yo he tenido temores, he tenido miedos. Pero Dios dice que en la debilidad Dios lo hace fuerte. Pablo era un varón que sabía exactamente lo que era pelear la buena batalla. En 2 de Corintios, capítulo 4, hay un relato de la vida de Pablo. Y muchos discípulos de Jesús tal vez no pasaron o no han pasado persecuciones. Pero Pablo habla de su vida de fe. Y fíjate, pero tenemos tesoros en vasos de barro. ¿Por qué le llama un tesoro? Sabes que la fe en Dios es un tesoro que lo debemos siempre apremiar. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida, conocer a Jesús. Tu vida jamás volverá a ser igual. Pero Pablo dice, pero tenemos tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos.
El camino de la fe se trata, obviamente, de guerra espiritual. Pelear la buena batalla. Si tú no sabes pelear la buena batalla, hoy te voy a dar un principio poderoso. ¿Cómo puedes tener victoria a pesar de? Y termina Pablo en el 4:13. Pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y fíjate, quiero poner mucha atención sobre esto. Pablo se aferró y está dando, como está escrito, creí, por lo cual hablé. En el tiempo de Pablo no estaba el Nuevo Testamento. Pablo era un fan tremendo de los salmos. Y los salmos, todo judío, todo hebreo, en los salmos era algo poderoso, era del rey David. Y David habla vez tras vez de sus angustias. Pero a través de las angustias, Dios daba cánticos nuevos. Nadie como David. Pero él da un relato en el Salmo 116. Él decía, creí, por lo cual yo hablé. Obviamente estaba hablando de un Salmo 116, de lo que David se expresó. Y vemos cómo el rey estaba rodeado por sus enemigos con una muerte inminente. Pero siempre creyendo que Dios lo iba a librar. Dios siempre, David decía, después de que lo libró, él cantó y él escribió el Salmo 23, uno de los salmos más conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Y habla todo el Salmo 23. Es algo que yo me lo sé de memoria, el Salmo 91. Los salmos es importante que lo aprendamos. Ahí están muchos cuadros proféticos de lo que Cristo iba a venir. Pablo expresó el Salmo 116, 8, 10. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido de gran manera. Fíjate, Pablo repite, creí, por lo cual ya, pero dice, porque estaba escrito. Eso es lo que él había leído. Él conocía bien los salmos. Y no solamente el Salmo 16, está lleno los salmos de las aflicciones, pero de la victoria que Dios le daba a David. Y Dios lo expresaba a través de una alabanza. Dicen que nadie como conforme al corazón de David. Porque David sabía lo que era la fe. Y él fue perseguido en el Salmo 22, muy particular ese salmo. Dice que David, dice que a sus enemigos los miraba, como toros de Basán se venían contra mí. Perros me han rodeado y todos mis huesos se han descoyuntado. Etcétera, etcétera. Y quiero que pongas atención sobre esto. Voy a dar una cita del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento son las palabras escritas y en el Nuevo Testamento son experiencias que los apóstoles vivieron porque conocían las Escrituras. Y a través de la unción Dios empezó a enseñar más cosas. Las cartas paulinas, las cartas de Pedro, fueron cartas poderosas. Dice en 1 Timoteo, hablando del apóstol Pablo, que fue un ministerio tremendo. Y él supo lo que era pasar por pandemias, por persecuciones, por muerte. La muerte inminente siempre estaba en la vida de Pablo. Dice la historia que Pablo lo asesinaron, pero Cristo lo resucitó. Hay muchos relatos que Pablo murió, pero Dios lo levantó. En 1 Timoteo, Pablo, estando en la cárcel, es donde escribe las mejores cartas adentro de la cárcel. Y siempre escribiendo victoria. Todos nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. No hay que entretener a la gente, hay que enseñar la palabra, porque la palabra tiene poder. Pablo le escribe a Timoteo. Las cartas de Pablo a Timoteo le llaman el testamento de Pablo. Porque después Pablo, la primera carta y la segunda carta fue la última que él escribió. Después mataron a Pablo.
La historia dice que le cortaron la cabeza. Pero Pablo, antes de eso, Dios le revela y escribe algo muy clave que siento que hoy ustedes lo van a recibir. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, al cual fuisteis llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Fíjate, la clave o la victoria para esta guerra. 3 cosas Pablo está enseñando. Uno dice, pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, ahorita yo viniendo de México, venirme aquí, yo estoy peleando una batalla. Les he dicho, extraño a mis nietos, extraño a mis 6 hijos. Pero Dios me dijo, ve a Quelín. Y estoy aquí por voluntad de Dios. Y eso es lo que me mantiene gozo. Muchas veces viene tristeza, yo lloro en la cama. ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde están mis ovejas? Pero Dios me está dando un nuevo rebaño. Pero el rebaño es de Dios. Son del Señor, no son mías. Pero el Señor quiere que las alimente. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Es clave. La vida cristiana es una guerra espiritual. No es jardín de rosas. Vienen muchas veces que vas a disfrutar los beneficios de Dios. Y son muchas las que vas a pasar. Pero la fe tienes que pelear por ella. Pelea la buena batalla. Segundo principio, echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna. La vida eterna es como una moneda de 2 caras. Tiene águila y sello. Es la vida de Dios. Hoy vivirla siempre, la vida de Dios. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es dar la vida de Cristo a través de mí. Ese es el ministerio. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas con tus familiares, con tus amigos. Dios te va a capacitar, te va a llenar del Espíritu, te va a llenar de la palabra para que tú des la vida de Cristo a través de ti. Ahí está la vida de Dios. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y además, vida eterna significa que un día estaremos con Él toda la vida. ¡Qué tremendo! No solamente un día vamos a estar allá, sino la vida de Dios está en nosotros. Pero la tercera, y de esto me quiero enfocar, pero haz la buena confesión. En una versión dice la buena profesión. Como Cristo dio testimonio ante Poncio Pilatos. Y pone un hincapié sobre esto. En otras palabras, ¿qué es lo que Cristo hizo? Porque una de las bases de esta fe es que Cristo hizo algo perfecto. Cristo jamás entró incredulidad en su vida. Pablo le dice a Timoteo, aprende, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna y haz la buena confesión. La palabra original confesión, yo estuve buscándolo. Yo tengo una Biblia interdisciplinar entre griego al español. Y la palabra confesión significa homologueo o profesión. ¿Qué es homologueo? Lo estaba hablando en el diccionario, dice decir lo mismo que. Eso significa homologueo. En otras palabras, es la acción de una persona diciendo las mismas palabras de la otra persona. Entonces, cuando decimos que Dios nos llama a hacer la buena confesión, nos está llamando a decir, y esto es bien importante, nos llama a un buen decir lo mismo que. Eso es homologueo. Lo repito. Es decir, un buen decir lo mismo que, o repetir bien lo dicho. Eso es hacer homologueo. Eso es clave. Jesús hizo una buena confesión. Jesús, ¿cuál fue su buena confesión? Jesús hizo una buena confesión. Él dijo exactamente lo que oyó de su Padre. Aunque las circunstancias lo negaban, cuando Jesús, en el Evangelio de Juan 18:33, y voy a ir al relato, porque es importante, Pablo le dice a Timoteo, como Cristo lo hizo ante Poncio Pilatos. Vamos a leer el relato. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú de esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús quería saber si estaba haciendo homologueo. Jesús le respondió, ¿lo dices tú o lo han dicho de mí? Mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Respondiendo Jesús, tú dices que lo soy.
Pilato le preguntó en varias maneras si era el rey de los judíos. Jesús le respondió: mi reino no de este mundo. Así que obviamente Jesús estaba declarando que él era rey. ¿Parecía rey? No parecía. No sé la personalidad de Jesús, que ha sido extraordinaria, pero dice que se conocía a Jesús de Galilea. Y Poncio Pilato, cuando supo que era de Galilea, lo mandó a otro rey, Herodes. Porque dije, no, mejor que lo juzgues, porque sentía que no había hecho nada malo él. Que lo querían matar por envidia. Y lo manda. No, yo no quiero tener problemas con el César. Mejor, como no se llevaban bien, dice Herodes y Pilato, no se llevaban bien en esa época. Y cuando Herodes recibió a Jesús, Pilato te mandó aquí. Tú eres Jesús. Y empezó a indagar. A ver, tú eres el famoso Jesús. Oh, tú eres rey. Tú lo dices. Y Herodes dice que se burló de él y agarró su manto de escarlata. Uno dice de lino fino, de púrpura. En no sé qué versión, pero dice que era una vestidura real. Y se la puso y riéndose de Jesús. Para burlarse de él. Y lo regresó otra vez a Pilato. En Lucas 23 vemos en ese sinóptico de los evangelios, dice la escritura: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato estaba aferrado. Respondiendo él dijo: tú lo dices. En otras palabras, lo soy. Jesús, ¿qué fue lo que él oyó de su padre? Recuerden que homologueo significa repetir lo mismo que. Hay un relato en Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí pongan la cita bíblica, Mateo 3:17, para que lo lean después. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado por Juan y ascendió de las aguas, dice que el Espíritu Santo cayó como paloma. Pero pasó un fenómeno impresionante, que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo mi complacencia. Qué tremendo. Tal vez si tú oyes la misma voz como lo oyó Jesús, tu vida va a cambiar radicalmente. Pero deja de decirte cosas, Dios te habla de muchas maneras. Bueno, ahí fue algo completamente extraordinario. Pero en Mateo 17:5, cuando estaba en la transfiguración, también dice que todos se vio, estaba Elías, estaba Moisés, y estaban Moisés. Y Pedro dijo: hagamos una ramada. Se emocionó tanto. Pero después oyó una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, el cual tengo mi complacencia. Así que la buena confesión nunca se trata de una buena opinión de mí o de buenas ideas, sino consiste en decir lo que el Señor ha dicho de ti. Esta es una clave tremendo. Si tú te debilitas constantemente la fe, te desanima, siempre andas en temores, sin duda no estás peleando la buena batalla, no estás creyendo y no estás haciendo la buena confesión, como Cristo lo hizo ante Poncio Pilato. ¿Qué hizo Jesús? ¿Tú eres rey? Tú lo dices. ¿Qué es la verdad? Jesús contestaba vez tras vez. Y es importante que entendamos ello. ¿Por qué? Porque homologueo es clave para la victoria de la fe. Tienes que repetir. ¿Qué hacía Jesús? Jesús cuando abrió, dice en el Evangelio de Juan 4, vemos un relato que Jesús abrió enfrente de la sinagoga, abrió un libro, creo que era de Isaías 61. Y él le leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y empieza a hablar de 7 cosas que Dios lo llamó a hacer. Después yo os enseñé esas 7 cosas. Es algo poderoso. Y es importante que cada uno se vaya con esta palabra. Jesús oyó de su padre que este es mi Hijo amado. Esa era su fortaleza. No parecía rey. Se burlaron de él, pero él no negó lo que él tenía. Hizo homologueo. Repitió lo mismo que oyó de su padre
Y también en el Evangelio de Lucas 4 repitió lo mismo que la Escritura, todas las Escrituras hablaban de Él. Él repitió eso. Tal vez muchos de ustedes han recibido una palabra del Señor. Tú tienes que recordarte, yo he estado en presbiterios proféticos, donde vienen profetas ungidos de los más ungidos del mundo. Y he estado ministrando. Y he estado ministrando a muchas personas. Y siempre yo les digo, apréndete. Recuerden que esta palabra es una palabra rema que Dios les ha dado a través de la unción profética. Porque cuando venga la prueba, homologueo. ¿Sabes que me he querido aprender el carro y pensarme irme a México? Híjole. Y después les pido perdón a mis hermanos por 15 días y después me regreso. Lo he pensado. Bueno, no lo he hecho, pero lo he pensado. Porque hay una guerra. Mis nietos me jalan. Son 6 nietos que quiero verlos. Mis hijos me jalan. Pero dice el Señor, homologueo. Repite lo que yo he dicho de ti. ¿Cuántas veces nosotros repetimos mala información? Tanta información mala que hay. Dice la Biblia que los apóstoles en el libro de los Hechos, los discípulos hicieron la buena confesión. En Hechos 4, 18, vamos a leerlo. Perdóname si leo mucha palabra de Dios, pero yo quiero que sean edificados por la palabra del Señor. Y llamándoles intimidados, que ninguna manera hablasen ni enseñanse en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué estaban haciendo ellos? Homologueo. Eso estaban haciendo ellos. Así que la batalla de la fe es una lucha espiritual constantemente, que lidiamos cada día. Debemos entender que hay una buena confesión para cada causa, para cada cosa. También, si dice la Biblia que hay buena confesión, pues puedo creer que hay una mala confesión. ¿Cuál es la mala confesión que muchas veces nosotros hacemos? No puedo, no quiero, no siento. Ay, ese lo tienes que matar pronto. Esa expresión, el que no puedo, el que no quiero, el que no siento. Cuidado. La Biblia dice que nosotros estamos por fe y no por vista. Hay muchos cristianos son almáticos, se mueven solamente en el alma por sus emociones y si no sienten nada, se sienten. Nosotros, estas ovejas deben moverse en la fe del Señor. Estoy hablando de una fe impulsora. La buena confesión es una base que te garantiza que vas a tener victoria, a pesar de. Estos hombres eran perseguidos, los trataron de matarlos. Y les intimidaron, no vuelven a hablar o los vamos a dar ejecución. Pedro dijo, no es justo que Dios juzgue esto. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Eso hablamos. Hicieron homologueo. La mala confesión, ¿cuál es? Las críticas, los afanes, los temores. ¿Qué es lo que la gente? Tú repites muchas veces lo que la gente dice a tu vecino o tu profesor. O los medios de comunicación. ¿Qué dice el medio de comunicación? Viene una recesión y nos va a ir muy mal. Bueno, eso dice. Es una verdad del mundo. ¿Pero qué dice Dios? Mi Dios suplirá todo con falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa. ¿Tú haces homologueo? Es que no me va a alcanzar, es que ni quiero. Cristianos, usted no está para eso. La Biblia, Jesús profetizó que en el mundo tendremos aflicción. Él lo había dicho. Pero confiad. Así que debemos siempre hacer la buena confesión. Mucha gente dice, eres un perdedor. Pero ¿qué dice Dios? Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Si tu esposa te ha ofendido por decirte un perdedor, bueno, no me quiero meter en ese tema porque no quiero tener broncas. Pero tal vez oíste de un maestro o de un tío, no sé. Pero tú como cristiano tienes que decir, yo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Un día voy a predicar qué significa más que vencedor. Me dan ganas de predicarlo, pero yo sé que se tienen que ir todos. En México duraba hasta 3 a 4 horas enseñando la palabra. Y la gente no se iba. Más de 500 personas no se iban.
sigue. Y yo, ya no me salía voz. Bueno, eso sucedió un tiempo porque Dios nos llenó de la gloria de su palabra. La gente dice, no sé quién soy o cuál es mi propósito de vida. Fíjate, haz homologueo. Dice la Biblia que eres su especial tesoro. Eres la niña de sus ojos. Eres pueblo escogido por Dios, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice eso. Repetir lo que Dios dice de ti. Mucha gente te dice, nadie me ama. Pero ¿qué dice la palabra? Con amor eterno te he amado. Nosotros tenemos que hacer la buena confesión porque Dios es bueno y hará lo que Él prometió. Segunda de Corintios dice, por fe andamos y no por vista. Para tú alcanzar una mejor vida, porque estoy hablando del tema de la vida, obviamente tienes que aprender este principio, caminar en fe. Tú estás aquí no por casualidad. Dios te trajo para oír este mensaje. Homologueo. Repetir lo mismo que lo que la Escritura dice de ti. La Escritura dice que yo soy la niña de sus ojos. ¡Ay, qué rico! Soy su especial tesoro. Voy a hablar solamente 7 cosas ahí para que lo apuntes. 7 principios que tú debes saber que eso te va a mantener en fe. Número 1, la fe es una certeza y una convicción. No es una suposición o un buen deseo. Si Dios lo dice, así es. ¿Qué es la fe? Y esto es algo que nunca se debe de olvidar. Y pónganlo en su refrigerador. Mi fe está basada o está fundamentada por lo que Dios es, por lo que Dios dice y por lo que Dios hace. Repito. Mi fe está fundamentada quién es mi Dios. ¿Qué es lo que Él es y qué es lo que Él hace? Voy a hablar varios atributos que Dios tiene. Puedo hablar de muchos, pero voy a hablar de 7 nomás. La fe es una certeza, una convicción. Hebreos 11 dice, la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¡Qué tremenda revelación de fe! Puedo hablar mucho de la fe. Dice la Biblia que Dios hace las cosas que no son como si fuesen. Su carácter quiere manifestarse a través de su Espíritu Santo. Quiere que cada uno llegue a esa madurez. La fe, número 2, no se puede basar en lo que vemos. Dice en Romanos, hay una historia tremenda. Pablo habló en una carta y habló de Abraham. Si tú quieres entender la fe, lee Romanos 4. Lee Hebreos 11, lee 2 Corintios 5. Hay tantas citas bíblicas, la mayoría hablan de fe. Si tú menguas a la fe, obviamente no estás familiarizado con la palabra de Dios. La fe no se puede basar en lo que vemos. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Este viejito Abraham tenía casi 100 años. Y Dios le da la promesa, vas a tener un hijo. Pero fíjate cómo escribió Pablo. Él creyó en esperanza. Era una esperanza que iba a tener un hijo. Contra esperanza. Que ya no podía, estaba viejito. Ahí sigan leyendo, para que se alimenten la fe. La número 3. La fe se basa en creer 2 cosas fundamentales. Y este es un principio grande. Dios existe. Creí, por lo cual yo hablé. Dios existe y Él es bueno. Y Él es bueno. Todo el buen deseo viene de Dios. Él es bueno. Está una cita bíblica que hable de todo eso. Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y Dios te hará galardón, te hará regalos tremendos, pero debes creer. La fe es una lucha constante de lo que yo estoy predicando. Esta es la cita bíblica que estoy enseñando. 5, la palabra, la buena confesión. Sigo hablando sobre 1 Timoteo 6. Entonces Dios es compasivo, misericordioso, es parte de su carácter. Paciente con nosotros, prefiere el arrepentimiento que sobre el castigo.
Él tarda su promesa porque no quiere que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. El amor infalible es siempre fiel. Dios es amor infalible, siempre fiel. Él no cambia. Perdona todos nuestros pecados. Él es justo. La número 6, la fe siempre debe llevar la acción. Así también la fe sin obras está muerta. La número 7, la fe nace en el corazón, pero se realiza cuando sale de nuestra boca. Por eso es importante que confesemos. Si hay alguien, cierren sus ojos un momento. Voy a pasar un canto muy especial. Y van a salir con tanto poder. Este canto lo sacaron unos latinos, pero es extraordinario. Y quiero que la tengan. Si no la tienen, yo se la paso en el WhatsApp. Pero quiero que lo tengan, porque Dios va a ministrarlo. Así como Dios nos transforma y cómo viviremos nuestra vida mejor es impulsado siempre por la fe. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Cierren sus ojos y quiero que pongan un canto, a ver si lo pudieron grabar. Y con eso voy a orar al último por ustedes. Quiero pasar la Santa Cena para que vayamos completamente ministrados por el Señor. Una de las cosas que Dios instituyó es el lavado de pies, donde se enseñó que el que quiere ser más grande debe ser el servidor. El lavamiento de pies es un principio de humildad, pero otra muy poderosa es la Santa Cena. La cena es estar a cuentas con Dios. Vas a salir más blanco que las pompis de un bebé. ¿Has visto las pompis de bebé? ¡Ay, tan hermosas que son! Cuando tú vienes y pasas, muchos no quieren participar de la cena porque sienten condenación, porque no se hicieron buenos cristianos. Pablo se exhorta, pruébese a sí mismo cada uno, pida perdón, pero coma el pan. La exhortación es que comas, no te pases la bendición. Todos nosotros participemos de este pan. Dice el Señor claramente, vamos a poner nuestros pies y vamos a agarrar este pan y lo vas a mojar en la sangre, pues sé que no se lo pueden tomar todos, pero agarran el pan, lo mojan y se van a su lugar. Y yo voy a ministrar la Santa Cena. Les puedo asegurar. Irán, ¿me puedes pasar la Biblia, por favor? Para que cada quien agarren el pan, pongan el vino en su pan. Lo que yo recibí del Señor, eso yo les enseño. Porque yo recibí, ¿por qué Pablo recibió esta revelación si no había estado en la mesa del Señor? Pero Dios le reveló la importancia de esta cena. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dio, y tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Oh, Padre, gracias. Gracias. Que el que ya tiene el pan, coma su pan. Comas el pan y ahí está el vino. Cada vez que comieran, coman el pan ya. Coman el pan. Padre, gracias te doy. Padre, tu palabra dice, cada vez que comamos este pan, dice, Señor, la muerte del Señor anuncias. En otras palabras, Dios quiere que tú siempre recuerdes el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Eso es algo poderoso, hermano. Así, vengas en oración, Padre, gracias te doy. Dile gracias, pídele perdón por lo que tú sientas que tuviste una falta. Pero Dios te va a lavar, te va a perdonar, te va a purificar. Sé parte, porque Dios quiere que hagas homologueo. Cada vez que comas este pan y este vino, la muerte del Señor anunciado. Padre, gracias te doy. Gracias te doy, Señor. Padre, gracias. Gracias. Si esta palabra ha tocado su corazón, levante sus manos. Si verdaderamente los ha ministrado el Señor, levante su mano.
Yo quiero saber, porque si no, voy a ponerles manos, hermano. No se me va a escapar ninguno. Oh, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor. Quiero que pongan el canto, por favor. Se llama creer. Creí, por lo cual yo hablé. Si me lo hubieras mandado en la mañana, tu canto lo hubiera puesto. Pongan atención, ¿eh? Dios los va a ministrar. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque estás ministrando a tus ovejas. Gracias, Señor. Porque la fe es un sacrificio, Señor. Pero tú moriste por nosotros. Cántaselo al Señor. Padre, gracias. Levanta tus manos, díselo, Señor, que yo creo, Señor. Ministrale, Señor. Cuando sientas desmayar, y que ya no hay fuerzas para continuar, díselo al Señor. Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no va de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti. Oh, Señor. Sé que la cruzarás, Y no, amén, Señor. Gracias. Creer. Cuando parezca como si no puedes ver más, y se ve como si el camino llegó a su final. Si quiere alguien postrarse delante del Señor, lo puede hacer. Cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo creo. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. Si alguien desea que oremos por ustedes, pásenle. Vamos a ministrarnos unos a otros. Pasen, pasen. Padre, gracias, Señor. Creer. Creí, por lo cual yo hablé. Creí, Señor. Oh. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Mi hermano pastor, doctor, Flor, véngase, ayúdame a orar por la gente. Véngase, pásale. Véngase, pásale. Padre, gracias, Señor. Si quieren oración, vengan, pasen. Padre, da una impartición. Impartimos sobre ellos. Padre, una unción sobre ellos. Aleluya. Aleluya. Hey. Ay, Timoteo. Merci. Timoteo. Gracias, Señor. Padre, gracias.